Esto no es un podcast, es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Una nueva edición de A Contracorriente. Seguimos conversando con Yanisca Lugo, es psicóloga de profesión, educadora popular. Ya la presentamos, pero creo que es válido reiterar también su vinculación con movimientos de articulación en la región, también con investigaciones del Centro Martin Luther King, del Centro de Investigación Cultural Juan Marinelo, y también, no lo decíamos en el espacio anterior, pero es diputada también a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Así que comunidad es mucho lo que hay en la investigación, en el quehacer desde la cotidianidad de Yanisca. Y por supuesto una fuente muy querida por todos para abordar estos temas vinculados a los movimientos populares, movimientos sociales y su articulación con la cultura. Dejábamos esta última reflexión, la cerrábamos en la emisión anterior, nos acompañaba el profesor Omar González, pero creo que es válido reiterar por qué abordamos y por qué vemos tan relevante esta relación, estos lazos entre cultura, hablar de una cultura propia de movimientos populares, si se puede así, desde la cotidianidad, de esa sensibilidad también que articula. ¿Por qué abordamos estos temas? En tus palabras creo que se vería muchísimo mejor la explicación para recordar la emisión anterior, Yanisca. Sí, gracias, Abelita, de verdad un gusto. Mira, habíamos dicho ya que los movimientos son portadores de una cultura y una espiritualidad popular que cargan en la memoria histórica, que es fundamental para sus procesos de liberación. O sea, sin la memoria y sin la identidad colectiva de lo que se ha tejido en años de resistencia, no puede haber un futuro con capacidad de beligerancia con el presente de dominación para transformar la realidad. Entonces portan esa cultura que se expresa en montones de cosas, en cómo se relacionan con la alimentación, con la tierra, con la vida en sentido general, con el arte, y con una manera de ver el mundo, una concepción del mundo. Los movimientos intentan entonces transformar la realidad y aunque lo hacen apegados a territorios concretos donde se reproduce la vida cotidiana, y aquí es importante la idea de que es en la vida cotidiana donde se verifican las ideas y los valores de cualquier proyecto de transformación, no es en el discurso, no es en su narrativa, sino es en las formas en que se organiza la vida, y por eso la comunidad es tan importante como espacio, territorio simbólico de resistencia, porque en la comunidad el movimiento social y popular logra tejer relaciones de cuidado, de fraternidad, de reciprocidad, de solidaridad, que van tejiendo esos hechos que anuncian el mundo que se quiere construir. Al mismo tiempo, yo creo que en los últimos años, con los gobiernos progresistas que tuvimos en la región, y bueno, y que hoy también hay una disputa, digamos, por conducir un proceso desde la izquierda que hoy está en crisis, los movimientos intentan ir más allá de lo que para los gobiernos constituye el valor de las políticas públicas o los planes sociales o las formas de buscar cómo transformar determinadas realidades, gobiernos que en alguna medida no han logrado, digamos, o no se han propuesto la transformación de la cultura o no han disputado la hegemonía en su más amplia expresión. Y el movimiento popular tiene, yo creo, un papel fundamental en comprender que de ninguna libertad puede ser asegurada para siempre, ni es completa en la experiencia de vida, y por tanto las libertades que se conquistan en determinados procesos, para que sean ampliadas, para que las podamos profundizar, necesitan de una cultura de la irreverencia, de la inquietud, de la pregunta, como camino a la libertad. Y esa cultura se teje en disputas permanentes en el Estado y más allá del Estado. Entonces el movimiento popular intenta, y yo creo que es un aprendizaje importantísimo de esos años, operar en el Estado, y cuando ha logrado que el ascenso de lucha de masas resulte en gobiernos progresistas,
ocurre una contradicción que es interesante, y es que el movimiento popular queda en una zona de inmovilismo porque siente que ese proceso, ese gobierno progresista es fruto de sus luchas, le pertenece en el sentido simbólico de su conquista y se dificulta porque la lógica del Estado liberal, pero también las prioridades y la concepción de prioridades de una política conducida de determinada manera impide ver el valor que tiene la presión y la disputa desde afuera en el Estado y más allá del Estado, y no se crean cauces que realmente den cuenta con carácter vinculante de la potencia creadora del movimiento popular. El movimiento popular no es solo un sujeto disruptivo, el movimiento popular crea mundos nuevos y lo crea cotidianamente, y también tiene propuestas para un proyecto de izquierda. El movimiento popular no es toda la izquierda, pero tiene la capacidad de dialogar con la izquierda con elementos fundamentales para un proyecto. Por ejemplo, el movimiento popular tiene un movimiento de agroecología y un mensaje de semillas nativas y un enfrentamiento a lo que significa el latifundio en el campo, que ha sido fundamental para comprender una mirada, una cultura distinta de la alimentación en América Latina. Y hoy produce arroz orgánico, el momento sin tierra, pero producen, cultivan animales o producen una manera de vivir en general que es sustancialmente distinta a la manera que el capital conduce, dirige, ¿no? Y reproduce. Entonces, lo que quiero decir es que si no hay las formas concretas de participar y de ejercer control popular desde el movimiento popular, ningún gobierno progresista solo puede, desde el Estado, generar procesos de transformación y de disputa de la hegemonía si no coloca esa capacidad de poner en tensión desde la cultura, desde la concepción del mundo, una manera nueva, un sentido común nuevo liberador que no se da siempre por transferencias tranquilas, a veces se da en tensión, se da en conflictividad, porque el movimiento popular opera en una zona de conflictividad. Ahí me mencionabas, bueno, varios conceptos, pero hay 3 palabras claves que ya me adelantan un poco como queríamos marchar la conversación. Desde la articulación, también mencionar el término de acción popular en ese vínculo con el Estado, si puede ser o no, cómo se encauzaría, como ya me lo estabas anunciando, y la cultura hacia lo interno, qué aprendizajes entonces marcaría en esos movimientos, ya me hablabas, años 90, años 2000, qué aprendizaje pudiéramos hablar, vinculándolo siempre todo, por supuesto, con el papel de la cultura hacia lo interno. La cultura, te explicábamos siempre en nuestro podcast, es la idea que defendemos, no es una cultura cerrada, la cultura viéndolo en su más amplia definición. No, como el movimiento popular es parte de una clase subalterna que ha sido dominada durante muchos años y porta ese dolor social, esa zona de injusticia que el orden reproduce, y ha tomado conciencia de ese lugar en ese orden de injusticia, transforma las relaciones de opresión con prácticas concretas que tienen un contenido cultural muy fuerte. O sea, tienen un contenido cultural muy fuerte. La manera de visibilizar el trabajo de cuidado de la mujer en una sociedad que se orienta por la lógica del capital y que no quiere ver el trabajo producido y su valor, y que invisibiliza todo ese aporte, es un rescate del movimiento popular. Las maneras en las que el trabajo, no como espacio generador de ingresos o ganancias, sino como espacio productor de sentidos y de relaciones nuevas, de nueva subjetividad, tiene que ser encarado por la izquierda para disputar la hegemonía, es un resultado también del movimiento popular. Las formas en que el arte y la cultura son de hecho hoy una dimensión fundamental del trabajo de la formación del movimiento popular, eso es una conquista del movimiento popular, porque hoy los instrumentos políticos tradicionales, o por lo menos en los últimos años, debilitaron su proceso de formación, debilitaron su capacidad de discutir con la gente una promesa nueva, un proyecto nuevo de felicidad. Y el movimiento popular ha intentado retejer esa promesa, no es algo que hemos logrado del todo, ¿no? Pero está intentando reconstruir esa promesa con aportes claros, con una agenda.
tiene una agenda del movimiento popular. Se opera en el terreno de la sociedad civil, pero tiene una agenda política que se propone la transformación cultural, un nuevo sentido común, una visión del mundo distinta. Y eso no se logra sin lucha. Y es lo que los estados, los gobiernos progresistas, que son resultado muchas veces de esos momentos de movilización de masas, tenemos que comprender para que se expanda la capacidad transformadora en un sentido cultural de cualquier proceso revolucionario o cualquier proceso político. Si no hay esa posibilidad de tensar el mundo de las relaciones tal y como se ha dado, y lo que se hace es que se acomoda a lo que parece posible, entonces se limita esa transformación que no está dada para siempre. O sea, la hegemonía no es algo que se logre una vez y para siempre. Está en disputa permanente, porque cuando se logra derrotar una clase dominante, esa clase no desaparece. Esa clase sigue viendo cómo opera, y cómo opera dentro del Estado y fuera del Estado. Cómo opera dentro de la izquierda que la ha derrotado y cómo opera fuera de ella. Y son luchas permanentes. Por eso la movilización popular, la defensa de los territorios, la defensa de la diversidad del sujeto, el reconocimiento de lo que ha existido como procesos unitarios, el paro agrario en Colombia, por ejemplo, como un hecho concreto que logró pliego de demandas. Concretas, además, que bien lo... Pero claro, la Marcha Mundial de las Mujeres como un espacio feminista regional que tiene una agenda que no es una agenda contra el patriarcado como sistema, que tiene muchas derivaciones, pero es una agenda antisistémica. La defensa de movimientos de autogestión obrera y de gobierno de trabajadores en los procesos productivos, porque no es que solo en las asambleas los trabajadores discuten los asuntos, sino es que toman decisión en todos los procesos. Fábricas recuperadas en el sur, en Argentina, que quebraron por el patrón y los trabajadores ocuparon la fábrica y condujeron ese proceso con dirección colectiva. El movimiento indígena, por supuesto, los movimientos estudiantiles por una educación pública, gratuita, todos esos se van tejiendo y se van compartiendo esas experiencias y esas prácticas de lucha. Y hay también la experiencia del movimiento popular que construye un instrumento político y que incluso va a disputar elecciones con ese instrumento político. Y disputa las elecciones porque comprende que tiene que estar dentro de esa institucionalidad del Estado, tiene que tener la capacidad de operar en la institucionalidad del Estado, pero también comprende el Estado ampliado, un Estado integral que también incluye a la sociedad civil, tiene que operar fuera de eso. Tiene que operar fuera de eso en movilizaciones permanentes que expresan respaldo a las políticas, creación, ideas nuevas y disenso con las políticas. O sea, no nos puede parecer que cuando un gobierno progresista llega al poder o llega al gobierno, se acabó el disenso del movimiento popular. No, es el momento donde las tensiones tienen que ser más vivas, porque en la conflictividad está la posibilidad de la transformación y de profundizar un proyecto social de justicia, de igualdad, de solidaridad, que es el proyecto que defiende el movimiento popular. Son lecciones aprendidas, son también procesos y transformaciones que irradian, hemos hablado de América Latina, que irradian, por supuesto, en nuestro entorno más cercano. Cerrando ya el espacio de hoy, una emisión que dedicamos también a los movimientos populares, a los movimientos culturales, además y sociales, en su lazo con la cultura, en el sentido más amplio de la palabra. Yaniska nos ha abordado estos temas, pero quiero dejar abierta la reflexión. No será el último programa con la invitada, pues tendremos muchísimos más. Creo que incluso lo dejamos abierto para personalidades, figuras, ya adelantamos, por ejemplo, Pablo Freire, el contexto cubano, la realidad de nuestro país en todos estos procesos que ya lo decía, por supuesto nos impactan y que marcan también fenómenos de articulación, de diálogo, de identidad, donde la cultura juega, por supuesto, un papel fundamental. Gracias, Yaniska. A ti. Despedimos una nueva emisión de A Contracorriente.